Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero hablar del tema de la tragedia del hijo pródigo. Para eso quiero leer Lucas 15:13, que dice: más tarde, no muchos días después, el hijo más joven recogió todas las cosas y viajó al extranjero, a un país distante, y allí malgastó su herencia, su hacienda, viviendo una vida disoluta. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este pasaje, el Señor nos habla del hijo pródigo, que era parte de una familia que aparentemente vivía normal, hasta que el hijo menor le pidió a su padre la herencia que le correspondía. Pero en este relato se habla de los dos hijos, el menor, el mayor, se habla del padre, pero nunca en el relato se nombra la madre. Acá aparece el primer error que precipitó la desgracia a esa familia. El personaje central de esta parábola es el hijo pródigo, el que tomó su herencia antes de tiempo y la malgastó viviendo una vida disoluta, perdida, en una provincia apartada. Según el diccionario, pródigo es una persona que malgasta o despilfarra sin cuidado sus bienes. El deseo de vivir una vida mundana en los deleites temporales que ofrece este mundo le hizo no solamente malgastar su herencia, sino que lo llevó a vivir fuera de la casa de su padre. Jesús dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. David, en el Salmo 27:4, dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo creo, por el contexto del relato, que antes de que el hijo pródigo se marchara de la casa de su padre, ya la madre se había marchado primero que él. Este hogar estaba incompleto y ese fue el primer paso para la destrucción de una casa. Satanás vio una puerta abierta al faltar una de las dos columnas que debe sostener un hogar, y eso le facilitó a él su obra maligna de destrucción. Esta parábola ofrece varios ángulos desde donde se puede ver la destrucción venir. Vemos, por un lado, a un padre complaciente, sin carácter, que accedió a una petición caprichosa de su hijo menor. Vemos que la madre no está en la casa. El hijo mayor, que no tenía una buena relación con su hermano menor, de hecho, ni le importó que su hermano se hubiera ido a una provincia apartada, no lo extrañó. Pero hay algo que quiero resaltar. El hijo pródigo se desesperó, se impacientó y pidió su herencia, sus posesiones, estando su padre vivo. Ni siquiera esperó que su padre muriera, como lo dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Yo creo que la petición de herencia del hijo menor le rompió el corazón a su padre. Imagínese un hijo pidiéndole a su padre su herencia estando ellos vivos. Cuando para mí, José Ramírez, la herencia más grande es poder vivir contemplando y disfrutando de la vida de los padres que nos amaron, que nos cuidaron, que nos trajeron hasta el día de hoy, que lucharon por levantarnos, por alimentarnos, por educarnos. Yo creo que esa es la mayor herencia después de tener a Dios como Padre. El hijo pródigo aquí representa a todos los hijos que no les importan los sentimientos de sus padres, que solo les importa reclamar herencias y saber qué parte les toca de lo que los padres pudieron almacenar con sacrificio, con trabajo.
Esos son los que al morir sus padres despilfarran en poco tiempo el trabajo de toda una vida de sacrificio de sus padres. ¿Cuántos problemas hay en los hogares hoy? Esposos o esposas que se van de sus hogares, hijos que se van de la casa. Pero vayamos al plano espiritual de esta parábola. En este caso, la casa del Padre representa el cielo o la iglesia. Y esto es solo en el caso de que la iglesia tenga la vida que agrada a Cristo, no los centros de entretenimiento que tenemos hoy por congregación. El hijo pródigo, al irse de la casa de su padre, derrochó su herencia y se privó de disfrutar, número 1, el hogar. Número 2, sus posesiones, bajo el debido orden. Número 3, su dinero, que estaba más seguro invertirlo bajo la gracia del Padre que en la provincia apartada. Dejó de disfrutar su familia, sus padres, sus hermanos, incluso los jornaleros de la casa de su padre. Dejó de disfrutar su paz, porque solo en comunión con el Padre se puede tener la verdadera paz. Dejó de disfrutar su seguridad, porque en el Salmo 27:5 dice: porque Él me esconderá en lo reservado de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Dejó de disfrutar su techo. Techo aquí representa cobertura. Esto es estar bajo la protección y el cuidado del Padre. En esta parábola del pródigo podemos ver que se trabaja 4 cosas: la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. La mente, porque hay fantasías mentales en el hijo pródigo. El cuerpo, Dios nos muestra que sus vestiduras estaban manchadas desde una vez que su corazón se inclinó hacia la avaricia, hacia el deseo de salir a pecar. Desde el mismo momento que se levantó para pedir una herencia que era suya, pero no era el tiempo, desde ese momento sus vestiduras se mancharon. Y por eso la administración del cuerpo es que Dios, el Padre, le da vestiduras limpias, vestiduras de dignidad. El alma, se ministra el alma porque en el alma es donde están las emociones, y allí, estando en el chiquero, su alma fue compungida por el espíritu. Y también se ministra el espíritu, porque su espíritu estaba encadenado, estaba esclavizado cuando perdió su conciencia de hijo para querer ser un jornalero. Por eso quiero hablarles acerca de las fantasías mentales. Lucas 15, 12 y 13 dice: y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. El enemigo envía dardos a la mente y se empiezan a crear fantasías mentales. Él ya se siente una persona poderosa, como la iglesia de la Odisea, que no tenía necesidad de nada. Vemos que algo pasó en la mente del pródigo. Notemos que juntó todo y, haciendo un plan, obviamente mental, porque primero todo lo planificó en su mente, partió a un lugar donde nadie lo conocía, donde él sería un extranjero, aunque llevara mucho dinero, a vivir perdidamente. Se fue a derrochar su dinero. Derrochó también la confianza de su padre. Es lindo soñar en Dios, tal como lo hizo José. José un día soñó
Y él ni siquiera entendió el sueño, ni su padre, ni sus hermanos. Pero él soñó que él era una espiga firme y que otras espigas se inclinaban delante de él. Él no se inventó ese sueño, fue Dios que le estaba mostrando a través de ese sueño el destino profético que Dios tenía para este hijo. José era el menor. Entonces, asimismo, Dios tiene para nosotros un plan profético que nosotros lo podemos contemplar como sueños, pero en la presencia de Dios, en el corazón de Dios, es simplemente el plan de Dios para nosotros. Jacob, que en su almohada de piedra, que es tipo de Cristo, que es la piedra viva, él se atrevió a ver el futuro. Era un sueño hermoso. Recordemos que Dios trabaja cuando hay sueños en el corazón. Dios trabaja con personas que tienen sueños sanos, sueños que se inclinen a honrar a Dios. Pero el pródigo, a él, Satanás le lanzó dardos para que se quemara. Le dijo que ya tenía dinero, que podía ir y gastárselo, que él podía disponer de su vida y estaba hecho. Que en la casa de su padre no podía darse ciertas libertades, no podía vivir la vida que vivía ahora en la provincia apartada. Esto es como una pesadilla, porque son fantasías mentales. Nadie puede terminar bien viviendo en pecado, deshonrando a sus padres y deshonrando a Dios. Notemos que todo comienza en la mente. Allí es donde se planifica todo. Saúl, él no soñaba, sino que tenía pesadillas mentales que hicieron que viera al ungido David, al amigo de Dios, al hombre conforme al corazón de Dios, al dulce cantor de Israel como un enemigo y lo persiguiera durante toda su vida. Murió miserablemente, loco y suicidado sobre su propia espada. Sansón, él no dormía en la cama de su casa, sino que estaba con la cabeza en las piernas de Dalila. Él se dormía en las piernas de Dalila. Pues todo comenzó con una fantasía de tipo sexual. Y Jonás, el profeta Jonás, de que tanto se predica, él albergó fantasía de ver a Nínive destruida por Dios. Y al saber él que Dios es clemente y misericordioso, lo hizo vivir en una pesadilla xenófoba, o sea, que odiaba a los extranjeros. ¿Dónde tienes recostada tu cabeza? Juan, el que escribió el Apocalipsis por revelación de Dios, él recostaba su cabeza del pecho del Señor Jesucristo. Por eso recibió más revelación, porque todo estriba sobre quién tú depositas tu confianza, en quién tú reposas tu cabeza. Eso significa confiar, rendirnos totalmente a Dios, a Jesucristo. Él tiene el control, Él sabe todo lo que hay que hacer y Él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo veamos así. Lo que muchas veces para nosotros es una tragedia, para Él es un acto de salvación, de misericordia. ¿Estás soñando en Dios o tienes fantasías mentales como la tuvo el hijo pródigo? ¿Qué malgastó el pródigo? Malgastó la bendición de estar bajo la cobertura de su padre, de compartir con su hermano mayor, la fiesta, el pacto de fidelidad, de temor a Dios, su territorio, su atmósfera. La atmósfera donde estaba el padre, una atmósfera de familia, de salud espiritual. Si alguien
ya dejó maquinar pensamientos en su cabeza, si ya permitió que las aves de rapiñas hagan nido en su cabeza para incubar huevos de perdición, es ahora el momento de despertar de esa fantasía que será el inicio de su perdición y de su destrucción. Si hay hijos que me oyen y no han honrado a sus padres y no ven a sus padres como el medio que Dios usó para que hoy respirara y estuviera sobre la tierra, entonces déjeme decirle que usted tiene que oír esto. No dejes que el enemigo te dañe tu mente, que en vez de sueño te arranque los sueños y te siembre pesadillas en tu mente. En esta parábola del hijo pródigo podemos ver que se trabaja el cuerpo. Bueno, venía sucio del lodo del chiquero en el que terminó metido. Él comenzó con una experiencia, con una fantasía, una aventurilla y terminó en un chiquero. Se ministra el alma. Él viene con un sentido de culpabilidad por el pecado contra su padre. Tercero, se ministra el espíritu. Estaba atado, esclavizado del pecado, al punto que dejó de sentirse un hijo de la casa de su padre para querer ocupar el puesto de un jornalero. Él estaba desvalorizado. El padre dijo: pronto, traed la vestidura, la mejor vestidura. Eso es para el cuerpo. Le ministró el cuerpo. Le devuelven su dignidad, en otras palabras. Lucas 15, 21 y 22 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y ponerle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Pródigo, como le dije, es el que se va de su casa. Hay gente que se van sin haberse ido físicamente. Ya en su mente están fantaseando qué van a hacer con esto, con aquello, esperando que el papá, la mamá se muera para completar su sueño, sus fantasías mentales. Entonces, pródigo, como le dije, es el que se va de la casa, el que ya no valora el amor de su padre, de su madre, de un esposo, y tira todo por la borda, no le importa nada. Esa persona que no tienen el sentido del sacrificio, de cuánto cuestan las cosas. Todo eso radica en el valor que se le inculca a los hijos desde temprano. Enseñarlos a que el pan que se coma, el vestido con que se viste, el calzado que pone en sus pies, tiene un valor. Aquí podemos ver que después de malgastar todo y de padecer, regresa arrepentido. Y qué urgencia la del padre de limpiar a aquel que ya no pudo ser librado, que se alejó de la casa guiado por fantasías mentales, por caprichos, por egoísmo, por deseo de comerse el mundo, que se le convirtieron en pesadillas sus sueños. Y en su regreso, el padre lo quiere insertar de nuevo en la casa. El padre le enseñó la mayor herencia, que es habitar en la casa del padre, disfrutar de su bendición y de su presencia. Lo primero que hace el padre es cubrirlo. ¿Por qué? Porque la desnudez trae vergüenza, la vergüenza llama a la acusación y la acusación trae condenación. Recordemos que el principio del Padre es cubrir.
Ese es el principio del Padre. Jesús dijo, yo quise ser, oh Jerusalén, como la gallina que bajo sus alas protege a sus polluelos. Entonces ese es un principio del Padre, cubrir, no desnudar ni avergonzar a nadie. Al leer que el Padre pide para el Hijo pródigo la mejor vestidura, está diciendo, traedme la primera, la mejor vestidura, la que tiene mejor acabado. Esto habla de que el Padre le devolvió la dignidad que perdió al irse de la casa. Y no porque se fue de la casa, sino porque se fue antes de tiempo, sino porque pidió lo que era de él, pero no estaba capacitado para manejarlo. Y tercero, porque se fue de la casa del Padre en rebeldía. Cuando alguien se va y regresa a casa pidiendo perdón, a la casa, estoy hablando espiritualmente y en todos los sentidos, y se le perdona, no puede ni debe entrar en casa desnudo, ni sintiéndose un inmundo, porque si va a regresar para que lo señalen, para avergonzarlo y acusarlo, no vale la pena. Por el contrario, se le debe cubrir para anular la iniquidad que cometió, cubrir el pecado. La Biblia dice que el perfecto amor cubrirá multitud de pecados. Pero el hijo pródigo tuvo que pasar esa experiencia amarga de su vida, que le apagó todas esas llamas de fantasía mentales, que le hizo en realidad madurar y valorar lo que había dejado. Esa experiencia del hijo pródigo es la que muchos hijos tendrán que vivir para poder reconocer que hay un Dios en el cielo y hay unos padres a quien respetar. Recordemos que él se fue a vivir perdidamente, o sea, al salir de su casa en esa condición estaba perdido. Perdido es cuando se usa el dinero para lo que no es beneficioso, para lo que no honra a Dios, ni es de provecho para la vida del hombre y la familia. Y se gastó su dinero, dice la Biblia, en prostitutas, en borrachera, pero el amor cubre multitud de faltas. El padre yo creo que no ni dejó que esos pensamientos llegaran a su mente. Él no le interesó lo que él había hecho, lo que su hijo había hecho, sino que ver a su hijo de regreso a casa era la oportunidad para darle vida, para restaurarlo, restituirlo, reinsertarlo a la familia del Padre. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Muchos hijos rebeldes, Dios los sacará del chiquero y los traerá a casa. Y tendrán que entender y van a confesar que pecaron contra el cielo y contra el Padre de la tierra y la Madre de la tierra. El sentido del amor del Padre es devolver la dignidad a sus hijos. Cuando alguien, un líder, no tiene ese principio de paternidad, nunca trabaja la dignidad de sus hijos. No le importa si están en pecado. Se conforma con tener la congregación llena. Un padre verdadero devuelve la dignidad a sus hijos, sus derechos. Les devuelve sus derechos. No se trata de que regrese y que viva bajo la amenaza del que lo perdona. Cuando Dios nos perdona, quedamos ante sus ojos como que nunca cometimos ninguna falta. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algunos hijos, al regresar a casa, están viviendo como los jornaleros del Padre y no como los hijos de la casa, porque cuando fallaron, pero aunque ellos hayan manifestado su sincero arrepentimiento, no lo cubrieron con la gracia del perdón, sino más bien que le dieron entrada, pero colocándole la estigma del que un día pecó. Es decir,
que siempre le van a recordar el pecado que cometieron, que ya Dios sepultó en el mar del olvido. ¿Cómo hace falta ese padre del pródigo que lo miró con misericordia y corrió hacia él y lloró en su cuello para que el enemigo no lo volviera a llevar al chiquero, del que el Espíritu Santo lo sacó cuando lo redarguyó de pecado y entendió que había hecho mal? Le dijo: ¿cuántos jornaleros hay hoy en casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo, siendo su hijo, estoy aquí muerto de hambre? No me dejan comer ni las algarrobas de los cerdos. Mire todo lo que se pierde por causa de la rebeldía, por causa de no considerar esos principios de honra a los padres, sobre todo al Padre del cielo. Jesús vivió para honrar al Padre. Él dijo: tengo una cosa que hacer, tengo una comida que comer, una agua que beber, que yo haga la voluntad del Padre que me envió. Dios tiene vestidos nuevos y limpios para todos los que quieran regresar a casa. Él los está esperando todos los días. Mientras tengan aliento en sus narices, hay esperanza para sus vidas. ¿Acaso no fue esto lo que hicieron con el Gadareno? El Gadareno, dice la Biblia, que el Señor, él estaba desnudo, estaba loco, no tenía juicio. Y el Señor, después que le echó fuera esa legión de demonios, lo vistió y le dio la mente sana, le dio una mente normal, le normalizó, le devolvió el juicio. Hay gente que, aunque no los crean, no todos los endemoniados gadarenos andan desnudos por las calles. Hay gadarenos que viven en casa, que se bañan todos los días, que se visten, que tienen buena apariencia, tienen carro, tienen casa, tienen familia, pero son gadarenos. ¿Por qué? Porque viven en el sepulcro. El sepulcro es una vida muerta, porque están desnudos, porque la gracia de Dios no los ha cubierto. Por eso este mensaje es para ti y es para mí hoy. Y dijo: pronto poned un anillo en su mano. Eso es para el alma, ministrando el alma, recuperar su compromiso. Lucas 15, 21 y 22 dice: y el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Esa mejor ropa estaba guardada para él. Nadie podía ponerse esa ropa porque el padre tenía la esperanza de que su hijo volviera. No se lo dio a otro. Esas vestiduras están esperando por aquellos que quieran volverse a Dios. Y dijo: poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Le quieren quitar las marcas del mundo. Ahí, ministrándole en su alma. ¿Por qué? Porque ha decidido volver a casa con su familia. Y ese anillo que lo colocan es el pacto de compromiso que tenía en un acto profético. Ya que cuando él se va de la casa, rompió su pacto de fidelidad. En el Evangelio es todo o nada, es pasión o decepción. Como que algo pasó al irse, perdió su anillo, su compromiso. No es un adorno el anillo, tampoco es un talismán de la buena suerte. En la Escritura el anillo es figura de cosas hermosas. Por ejemplo, a Rebeca le dieron anillo porque le estaban diciendo: tú eres la elegida. A José se le pone el anillo del faraón para que fuera enriquecido y sobreabundado en los tiempos de crisis. Recuerda que José estaba en Egipto como gobernador mientras la tierra estaba azotada por una gran hambruna. Porque vemos que José, al irse de su casa, dejó el espíritu de la riqueza con su manto de colores
y le vino un espíritu de pobreza, pero terminó en la cárcel sirviendo de esclavo, pero de allí Dios lo levantó, el faraón colocó su anillo en su mano. Anillo es compromiso, anillo es unión. Cuando yo me pongo el aro de matrimonio, eso dice que estoy unido a una mujer. Si cargo el anillo de médico, estoy unido a la familia de los médicos. Qué cosas profundas estas, ¿no? Pero para los casados, usas tu anillo, el cual es un acto profético más que estético. Es para saber que somos elegidos de nuestra pareja, que tu otra parte está en algún otro lugar, que tú no eres completo, que tienes que sentir lo que sintió aquel rico joven que habló con Jesús. Jesús le dijo: una cosa te falta. Ese anillo, ese aro, nos hace comprometer y grita al mundo de que no somos de nosotros, que estamos unidos y ligados a alguien, que tenemos dueño, que somos sobreabundados. Cuando me refiero a dueño, estoy hablando de Dios. La Biblia dice: y no sabéis que no sois de vosotros, sino que sois templo del Espíritu de Dios, que somos sobreabundados. Ese anillo, que nunca más vendrá la escasez, que nunca más terminaremos en la cárcel, que nunca más terminaremos de esclavo de nadie, que nunca más terminaremos en un chiquero, ni bregando con cerdos. Los cerdos a la final terminan precipitados y ahogados en el mar. La persona que tiene ese principio, esa característica, esa vida de cerdo, terminará ahogándose en un mar de desesperación. Es tiempo de buscar la vida que solo Dios puede darnos. Y le dijo: pronto, poned sandalias en sus pies. Eso es para el espíritu. Eso es recuperar su territorio, porque tú caminas con los pies. Versículo 22 de Lucas 15 dice: pronto poned anillo en su mano y sandalias en sus pies. Las sandalias conllevan un profundo sentido espiritual, porque en la Escritura se nos habla del apropiamiento de las tierras. Dice que cuando se habla de la redención, que es la compra de un esclavo para luego dejarlo libre, pero que cuando alguien se quitaba la sandalia y se la daba a otros, ahí se trataba de compra y de transferencia de tierras. Veamos algo, eso aparece en el libro de Deuteronomio 25, 9 y 10, dice así: entonces su cuñada viuda vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie, le escupirá en la cara y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Pero hay algo también que quiero decirle con respecto a las sandalias: es la autoridad para conquistar territorio. La Biblia dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero eso, los pies, no estoy hablando de unos pies descalzos, estoy hablando de los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. El hijo pródigo vino descalzo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los esclavos no podían usar calzado. Eso estaba diciendo que él era un esclavo del pecado, pero su padre lo perdonó, lo redimió y lo calzó. Le dio el calzado del bendito Evangelio de la paz. Y sabe que también cuando un hombre se moría y no dejaba hijos, se le pedía al cuñado que tomara a la viuda y que tuviera un hijo con ella y que le pusiera el nombre del difunto. Pero si esa persona se negaba, entonces ella le quitaba la sandalia y le perdía
y perdía todas las tierras. Es decir, que la persona que tenía la sandalia tenía el mandato de un territorio, tenía propiedad, tenía autoridad sobre un territorio. Y esa es la ley del levirato. El que se quita la sandalia otorga un territorio, pero el que se queda con la sandalia era el nuevo dueño. Por eso el pródigo, cuando vuelve a casa, llega sin nada, sin autoridad sobre su territorio, sobre el territorio de la casa. Y la sandalia se le había dado al enemigo. Él se la dio al enemigo como Adán se la dio a la serpiente. Por eso, para recuperar la autoridad, le ponían la sandalia de nuevo al pródigo. De lo contrario, no tendría autoridad sobre el territorio de su casa, sobre su territorio. Sería un intruso dentro de su propia casa, dentro de su propio territorio. Hoy es el tiempo de recuperar la autoridad, de esa autoridad legal que Dios nos ha dado. Dios nos entregó un hogar, una casa, un ministerio, un país, una nación. Tenemos que entender que no va a funcionar nada para bien si andamos descalzados de ese principio de autoridad. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes sandalias o estás descalzo? Es el entrar en una nueva dimensión. Eso significa ponerse el calzado de nuevo, entrar en una nueva dimensión. Si Dios no te da sandalias nuevas, no podrás jamás ni cruzar el desierto, ni entrar a la tierra de Canaán, ni disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel. A José solo le dan sandalias nuevas y le dieron las tierras que eran para él. En conclusión, hay 3 cosas que tenemos que aprender. Número 1, si estás en casa pero ya el enemigo quiere ponerte fantasías mentales, debes de sacudirte esas aves, esos pájaros de tu cabeza, que son los espíritus inmundos. Son demonios que te quieren sacar de tu casa. Debes dejar que tu mente sea ministrada por el Espíritu y que puedas obtener la mente de Cristo. Segundo, si ya te fuiste de tu casa, debes regresar. Y yo no estoy hablando de regresar a un campo de concentración, porque Dios está libertando mucha gente. Porque hay casas que no son la casa del Padre, son la casa de alguien, pero no del Padre Celestial. Pero entonces, si ya te fuiste de la casa, debes regresar. Primero, despertándote. Dice que el Señor lo despertó. Ahí le despertó la conciencia en el chiquero. Y después él tuvo el deseo y el compromiso de volver a la casa del Padre. Él volvió en sí de su pesadilla y comenzó su regreso con arrepentimiento y humildad. Se humilló ante el Padre a quien ofendió. Y es triste ver cuando hay algún sepelio, algún funeral de un padre, de una madre. Siempre lo he dicho, las personas, los hijos más rebeldes, más abusadores, más falta de respetos, son los que más lloran. Pero no es el amor expresado, es el remordimiento. Qué lindo es despedir a nuestros padres con la conciencia limpia, de que no tenemos que agachar la cara delante de Dios por haberle faltado el respeto. Y tercero, para regresar se necesita que te pongan tu vestidura. ¿Para qué? Para que se acabe tu desnudez y volverte tu dignidad. Aquí ministramos el cuerpo. Que pronto te pongan tu anillo para que hagas un pacto de fidelidad, de compromiso. Y más que una joya ornamental, estará un anillo aquí, en tu mano, trabajo. Ministramos el alma también. Pronto, ponte las sandalias
que Dios te da para que tengas la autoridad para retomar tu territorio en la casa. Aquí ministramos el Espíritu. Hay gente que han perdido autoridad en su propia casa, han perdido autoridad y han dejado que el enemigo, ya el chiquero no está afuera, el chiquero se instaló en sus hogares, en sus vidas, en sus matrimonios, en sus ministerios. Y es tiempo de que usted que me está oyendo recupere la autoridad que Dios le ha dado. Oremos. Padre, te doy gracias porque hemos sido pródigos al ser irresponsables de no saber apreciar los dones, la vida que nos has dado, todo lo que tú compraste en la cruz, esa vida que nos diste. Gracias, Señor. Permite que esta palabra toque la vida de alguien, toque a alguien hoy. Te lo pido, Señor, y que recapacite, sacúdelo en el chiquero y que regrese a casa. Gracias, Señor, porque tú lo estás esperando con los brazos abiertos para arreglar todas las cosas que se descompusieron, todas las cosas que se arruinaron. Tú eres un restaurador de vidas arruinadas. Tú eres el consolador. Tú eres el gran conquistador, Señor. Gracias. Gracias. Amén y amén.